El salón estaba en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando subí al escenario, pero no era admiración lo que veía en los rostros, era sorpresa, quizá hasta desprecio. Mauricio, mi exmarido, me observaba desde el fondo, con esa sonrisa cínica que yo conocía tan bien, susurrando algo al oído de Rebeca, su nueva novia. Ella rió, cubriéndose la boca con la mano como una niña traviesa. Durante años, fui tratada como un objeto, mi voz tembló, pero no de miedo. Era de rabia contenida. Fui usada, descartada, humillada. Pero hoy entiendo, lo que define a una mujer no es el hombre a su lado. Es el coraje que tiene para levantarse cuando todos creen que ha caído para siempre. El silencio estalló en aplausos. De pie. Gritos. Respeto. ¿Pero cómo llegué hasta allí? ¿Cómo una mujer que lo había perdido todo logró transformar su caída en venganza? Esta es mi historia. Y comenzó mucho antes de ese escenario. Monterrey siempre ha sido una ciudad de contrastes. Calles que esconden fortunas detrás de fachadas simples, personas que guardan secretos como quien guarda joyas. Yo era solo una más de esas personas, invisible, trabajando en silencio por los pasillos de la Corporación Elizalde. Mi nombre es Lucía Rueda, y en esa época vivía como un fantasma. Llegaba temprano, salía tarde, hacía más de lo que me pedían. No por ambición, sino porque así era yo. Siempre fui así, desde pequeña, cuando mi madre me enseñó que el trabajo dignifica, que el esfuerzo siempre compensa. Se equivocó en la segunda parte. Durante 3 años, nadie notó mi trabajo. Organizaba informes, resolvía problemas que ni siquiera eran mi responsabilidad, sugería mejoras que otros se llevaban el crédito. Mi sueldo apenas cubría el alquiler de un apartamento diminuto en un barrio que olía a diésel y sueños rotos. Pero ese día de octubre, todo cambió. Mauricio Elizalde bajó a mi piso. El dueño de la empresa, el hombre cuyo nombre estaba grabado en letras doradas en la entrada del edificio, caminó hasta mi escritorio. Era exactamente como lo había imaginado, alto, bien vestido, con ese tipo de presencia que hace que la gente deje de respirar. ¿Eres Lucía Rueda?, preguntó, y su voz tenía ese tono grave que parecía salido de una película. Sí, señor Elizalde. Estuve revisando los informes del departamento. Tu trabajo es impresionante. Impresionante. La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Alguien lo había notado. Alguien me había visto. Quisiera hablar contigo. Hoy, a las 6, en mi oficina. Y se fue, dejando un rastro de perfume caro y promesas no dichas. A las 6 en punto, estaba frente a la puerta del último piso. La oficina de Mauricio era más grande que todo mi apartamento. Ventanales del piso al techo mostraban Monterrey como un reino a sus pies. Siéntate, dijo, señalando una butaca de cuero que probablemente costaba más que mi salario anual. La conversación comenzó sobre trabajo, pero rápidamente se volvió algo más. Me preguntó sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Respondí con una honestidad que me sorprendió. Había algo en el que me hacía querer hablar, como si sus palabras fueran una droga suave. Te mereces más, Lucía. Mucho más. La semana siguiente llegó el ascenso. Supervisora de proyectos especiales. Oficina propia. Sueldo que se multiplicó por 5 de la noche a la mañana. Las compañeras me miraban con envidia, los hombres con respeto. Mauricio comenzó a invitarme a cenar. Para hablar de trabajo, decía. Pero las conversaciones siempre derivaban hacia algo más íntimo. Me hablaba de su infancia difícil, de cómo construyó el imperio solo. Me sentía especial, elegida. Tienes algo que la mayoría ha perdido, dijo una noche, con sus ojos fijos en los míos. Tienes hambre. Hambre de ser más. Y entonces vino la invitación que lo cambió todo. Ven a vivir conmigo. Mi nueva casa era un palacio de vidrio y mármol, suspendido sobre la ciudad como una nube. Tenía una piscina que reflejaba las estrellas, un vestidor más grande que mi antiguo apartamento, empleados que me trataban como una reina. Durante 6 meses, viví un cuento de hadas. Mauricio me llevaba a eventos donde usaba vestidos carísimos, conocía personas cuyos nombres solo había visto en revistas. Me presentaba como mi Lucía, con un orgullo que me hacía sentir como la mujer más afortunada del mundo. Un día,
Todo esto será nuestro, susurró una noche, mientras mirábamos la ciudad desde los ventanales gigantes. Le creí. Creí cada palabra, cada promesa, cada caricia. Creí que por fin mi vida había encontrado su rumbo, que todos esos años de invisibilidad no habían sido en vano, sino preparación para este momento. Qué equivocada estaba. Gente, ¿quién nunca pensó que había encontrado a su príncipe azul? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez pasaron por algo parecido. La historia de Lucía apenas está comenzando. La primera señal fue sutil. Mauricio llegó a casa aquella noche de enero con el rostro serio, hablando por teléfono con un tono que jamás le había escuchado. Agresivo. Impaciente. No me importa lo que pienses, García. Haz lo que te dije, dijo antes de colgar. Cuando me acerqué para saludarlo, me ignoró por completo. Pasó de largo como si yo fuera un mueble. ¿Pasó algo? Pregunté. Nada que puedas entender, fue su respuesta seca. Esas palabras me hirieron. Yo, que había pasado años estudiando administración por las noches, que conocía cada departamento de la empresa mejor que cualquier ejecutivo. Nada que yo pudiera entender. Pero pensé que solo era un mal día. Todos tenemos días malos, ¿no? La segunda señal llegó una semana después, durante una reunión con inversionistas. Mauricio me presentó como mi asistente, no como supervisora de proyectos especiales. Cuando intenté aportar una sugerencia que podía ahorrar miles de euros, me interrumpió. Lucía, deja que los adultos hablen. Los hombres rieron. Sentí que el rostro me ardía de vergüenza. Esa noche, cuando le pregunté qué había pasado, explotó. Te estás acomodando demasiado, ¿no crees? ¿Olvidaste de dónde vienes? ¿De dónde venía? Como si mi origen fuera una marca que nunca podría borrarse. A partir de ahí, todo se vino abajo rápidamente. Las palabras cariñosas se convirtieron en órdenes ásperas. Los elogios dieron paso a críticas constantes. Ya no sabía si sabía vestirme bien, si sabía hablar bien, si sabía existir bien. Solo llegaste hasta aquí por mí, se volvió su frase favorita. La repetía frente a empleados, durante cenas con otros empresarios, la susurraba al oído cuando pensaba que yo me sentía demasiado segura. Una noche, durante un evento de la empresa, cometí el error de discrepar con él sobre una estrategia de marketing. Era una sugerencia simple, basada en datos que yo había analizado. Pero Mauricio me miró como si hubiera cometido un crimen. ¿Desde cuándo entiendes de negocios? Dijo, lo suficientemente alto como para que la mitad del salón lo oyera. Estabas lavando platos en una cafetería cuando te encontré. Yo jamás había lavado platos en ninguna cafetería. Pero la mentira salió de su boca con tanta naturalidad que por un instante hasta dudé de mi propia memoria. La gente rió. Algunos apartaron la mirada, incómodos. Yo quería desaparecer, disolverme en el mármol frío del suelo. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Mauricio me humillaba sistemáticamente, siempre con esa sonrisa encantadora que hacía que los demás creyeran que era una broma. Pero yo veía el veneno detrás de sus dientes blancos. Empezó a llegar tarde a casa, con un olor a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba dónde había estado, respondía con desdén. Ocupándome de negocios de verdad. Cosas que tú jamás entenderías. Una madrugada de marzo, ya no pude dormir. Bajé a la cocina y lo encontré hablando por teléfono, susurrando palabras dulces a alguien del otro lado de la línea. Palabras que solía decirme a mí. Claro que no lo sabe, mi amor. Es demasiado ingenua para notar algo. ¿Ingenua? Yo, que había dedicado 3 años de mi vida a construir esa empresa con él. Ingenua. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Como una represa que ha soportado demasiada presión, simplemente estallé. Subí las escaleras como un huracán. Mauricio seguía al teléfono cuando irrumpí en la sala. ¡Basta! Grité, y mi voz resonó por las paredes de vidrio. ¿Crees que puedes destruirme? Soy más que tu juguete roto. Él colgó el teléfono lentamente, con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. ¿Estás teniendo un ataque de histeria? Preguntó, como si hablara con una niña. ¿Ataque de histeria? Repetí, sintiendo toda la rabia acumulada subir por mi garganta. Yo construí la mitad de los proyectos de esta empresa.
Salvé contratos que tú habías perdido. Yo. ¿Tú qué? Me interrumpió, levantándose del sillón con movimientos calculados. No hiciste nada que yo no te permitiera. No eres más que lo que yo decidí que fueras. Y entonces vino el golpe final. Lárgate. 2 palabras. Así de simple. Como si 3 años de mi vida pudieran borrarse con una orden. Lárgate, repitió más despacio. Y llévate solo lo que trajiste. El resto es mío. Lo miré fijamente durante un largo momento. Quería gritar, quería llorar, quería romper todas esas ventanas de vidrio que me habían aprisionado durante tanto tiempo. Pero en lugar de eso, respiré hondo y dije: te vas a arrepentir. Se rió. Una risa genuina, como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. ¿De qué? ¿De lo que vas a hacer? ¿Volver a tu vida de fantasma? Tomé mi maleta y salí de ese palacio por última vez. No miré atrás. No lloré. Aún no. 3 días después, recibí una llamada de recursos humanos. Había sido despedida por recorte de personal. Mauricio había borrado cualquier rastro mío en la empresa, como si nunca hubiera existido. Pero se equivocaba en algo, no volvería a mi vida de fantasma. Me convertiría en alguien completamente diferente. Durante 2 semanas, vagué por Monterrey buscando trabajo. Mi currículum, antes impresionante, ahora tenía un vacío inexplicable. Cuando mencionaba la corporación Elizalde, las puertas se cerraban. Mauricio se había asegurado de que mi nombre fuera veneno en el mercado. Fue así como terminé en el barrio de San Nicolás, en una cafetería llamada El Rincón de Claudia. Era pequeña, con solo 10 mesas y una barra desgastada por el tiempo. Claudia, la dueña, me miró de pies a cabeza cuando le pedí trabajo. No tienes pinta de quien sirve mesas, dijo, desconfiada. Necesito el trabajo, respondí, con la honestidad cruda de quien ya no tiene nada que perder. Ella me dio una oportunidad. 5 euros la hora, sin contrato, sin derechos. Yo, que había ganado más en un día de lo que ahora ganaría en un mes. Entre platos sucios y comandas garabateadas, descubrí una verdad extraña: la humildad duele, pero también cura. Cada mesa limpia, cada cliente atendido, cada día sobrevivido era una pequeña victoria contra Mauricio. Él había intentado quebrarme, pero yo seguía de pie. Claudia, una mujer de 50 años con manos encallecidas y un corazón generoso, se convirtió en mi única confidente. ¿Quién fue él?, preguntó una noche, mientras cerrábamos la cafetería. Alguien que pensé que me amaba. ¿Y tú? ¿Lo amabas? Pensé en la pregunta durante un largo momento. Creo que amé la idea de él. Lo que representaba. La vida que me ofrecía. Entonces no fue amor, dijo, con la sabiduría de quien ha vivido suficiente. Fue hambre. Tenía razón. Había confundido oportunidad con amor, dependencia con pasión. Mauricio me ofreció todo lo que creía querer, y yo pagué con todo lo que realmente era. Pero en ese momento, entre el olor a fritura y el ruido de la ciudad que nunca duerme, volví a encontrar algo que había perdido: mi fuerza. No la fuerza que viene del estatus o del dinero, sino la fuerza que viene de saber que puedes sobrevivir a lo peor y aún así despertar al día siguiente. Mauricio me había echado de su reino, pensando que eso sería mi destrucción. Lo que no sabía era que algunos de nosotros somos más fuertes rotos que lo que jamás fuimos enteros. Fue una tarde de jueves cuando apareció. Yo estaba sirviendo la mesa del rincón, esa que siempre estaba vacía porque la silla crujía, cuando un hombre entró en la cafetería. No era el tipo de cliente habitual de El Rincón de Claudia. Su ropa era cara, pero discreta. Reloj sencillo, sin ostentación. Había algo diferente en él. Tomás Aguilar se sentó precisamente en la silla que crujía, ignorando mi advertencia sobre el problema. No me molestan los ruidos, dijo con una sonrisa que llegaba hasta los ojos. Ya me acostumbré a ellos. Le tomé el pedido. Café cortado y una tortilla española. Sencillo. Mientras anotaba, sentí su mirada en mí. No era la mirada depredadora que había aprendido a reconocer y temer. Era curiosa. Pareces alguien que ya comandó el mundo, dijo de repente. Casi dejó caer la bandeja. Nadie me había dicho algo así en meses.
En el rincón de Claudia, yo era solo la camarera nueva, la que vino de la nada. Estuve cerca, pero caí, respondí, sin saber por qué estaba siendo tan honesta con un desconocido. Entonces es hora de volver a subir. Sus palabras resonaron en mi cabeza todo el día. Mientras limpiaba mesas y lavaba platos, no podía dejar de pensar en aquel hombre que vio algo en mí que yo misma había olvidado que existía. Volvió la semana siguiente. Y la otra. Siempre la misma mesa, siempre el mismo pedido. Pero las conversaciones fueron haciéndose más profundas. Descubrí que Tomás era dueño de una cadena de hoteles boutique repartidos por toda España. No era solo rico, era un empresario respetado, que había construido su patrimonio con inteligencia y paciencia. ¿Por qué vienes aquí? Le pregunté una tarde, después de que Claudia se había ido de compras. Hay lugares mucho mejores en la ciudad. ¿Mejores en qué? Replicó. La comida es honesta, la atención es genuina y, hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, tengo buena compañía. Sentí que mi rostro se calentaba. Hacía tanto tiempo que alguien no me hablaba como si yo fuera una persona real, y no un objeto o un problema por resolver. No me conoces, murmuré. No necesito conocer tu historia para ver quién eres, dijo. Veo a una mujer inteligente, fuerte, que está desperdiciando su talento sirviendo café. Tal vez este es el lugar que merezco. Bullshit, la palabra salió en inglés, haciéndome reír por primera vez en semanas. Perdona la grosería, pero es la única palabra adecuada para lo que acabas de decir. Fue en ese momento que algo dentro de mí empezó a despertarse otra vez. No era pasión, no era dependencia. Era reconocimiento. Alguien me había visto. En la tercera semana, Tomás hizo una propuesta que lo cambió todo. Estoy abriendo un nuevo hotel en Barcelona. Necesito a alguien que gestione el proyecto. Alguien con visión, con experiencia en administración, que entienda tanto de lujo como de sencillez. ¿Me estás ofreciendo un empleo? Pregunté, incrédula. Te estoy ofreciendo una oportunidad. La diferencia es que esta vez, tendrás control sobre tu destino. No era caridad. Era respeto. Tomás había visto mi potencial y decidió apostar por él, no porque quisiera salvarme, sino porque creía que yo podía aportar valor a su negocio. Acepté. El trabajo en Barcelona fue una revelación. Tomás me dio libertad para tomar decisiones, me consultaba sobre estrategias, respetaba mis opiniones. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo, no solo siendo usada para construir el sueño de otra persona. Durante los meses siguientes, nuestra relación profesional floreció. Y junto con ella, algo más delicado y verdadero comenzó a brotar. Una noche, después de una reunión particularmente difícil con proveedores, Tomás me invitó a cenar. Para celebrar, dijo. Hoy salvaste el proyecto. El restaurante era elegante, pero sin ostentación. Como todo lo que Tomás elegía, tenía clase sin necesidad de gritarlo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Dijo, mientras esperábamos el postre. Depende de la pregunta. ¿Quién fue él? No necesité preguntar de quién hablaba. Tomás había notado, desde el primer día, que yo cargaba cicatrices de una batalla perdida. Conté la historia. Toda. Mauricio, la corporación, la humillación, la caída. Tomás escuchó en silencio, sin juicios, sin intentos de consuelo barato. Te hizo sentir pequeña, dijo cuando terminé. Lo logró. Entonces era un idiota. Porque eres la persona más valiente que conozco. ¿Valiente? Reí con amargura. Huir, desaparecer, aceptar que me trataran como basura. Sobreviviste, corrigió. Y construiste una nueva vida desde cero. Eso no es cobardía. Es heroísmo. Esa noche, cuando me llevó de regreso al hotel donde me hospedaba, Tomás me besó. No fue como los besos de Mauricio, calculados para impresionar. Fue suave, paciente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No quiero apresurarte, susurró. Cuando estés lista, estaré aquí. En los meses siguientes, nuestra relación se profundizó de forma natural. Tomás nunca intentó controlarme ni cambiarme. En vez de eso, me ayudó a redescubrir quién era realmente. Con él, no era la exnovia de un magnate ni una camarera rota. Era simplemente Lucía.
La propuesta de matrimonio llegó un año después, durante un viaje de trabajo a Sevilla. Nada de grandes gestos ni espectáculos públicos. Solo nosotros dos, en un pequeño patio con vista a la catedral, y una pregunta simple. ¿Quieres construir una vida conmigo? La diferencia era sutil, pero crucial. Mauricio me había ofrecido una vida ya hecha, un papel que representar. Tomás me invitaba a construir algo nuevo, juntos. Sí, respondí, y por primera vez en años, sentí que estaba tomando una decisión completamente mía. Finalmente un hombre de verdad. ¿Creen que hizo lo correcto? Comenten ahí. Nos casamos en una ceremonia íntima, con solo familiares cercanos y algunos amigos. Claudia vino desde Monterrey para estar presente. Lloró al verme con el vestido de novia. Ahora sí encontraste el amor verdadero, me dijo, abrazándome. Y tenía razón. Con Tomás, descubrí que el amor no es dependencia, no es posesión, no es gratitud. El amor es una alianza. Es tener a alguien que te ve como realmente eres y decide quedarse aún así. Mauricio me ofreció un palacio, pero era una prisión dorada. Tomás me ofreció un hogar, y eso lo cambió todo. La invitación llegó una mañana de septiembre, dentro de un sobre elegante con el membrete de la Cámara de Comercio de Monterrey. Gala Anual de Empresarios del Norte estaba escrito en letras doradas. Mi primera reacción fue tirarla a la basura. Monterrey era el pasado, un capítulo que ya había cerrado y enterrado. Pero Tomás tomó la invitación antes de que pudiera destruirla. Es un evento importante, dijo, analizando el papel. Muchos contactos valiosos para nuestros negocios. Hay otros eventos, respondí, intentando sonar casual. Tomás me miró con esa expresión que ya había aprendido a reconocer. Sabía que había más en mi resistencia que simple desinterés. Es ahí, ¿verdad? Preguntó suavemente. ¿Dónde pasó todo? Asentí, incapaz de mentirle. Él va a estar ahí, dije, con la voz casi en un susurro. Entonces es precisamente por eso que tienes que ir. Tomás, yo no. Ellos necesitan ver en quién te has convertido, me interrumpió, tomando mis manos. No por mí, ni para acompañarme. Por ti. Para cerrar ese ciclo de una vez por todas. Su voz tenía esa determinación amable que me hacía sentir capaz de enfrentar cualquier tormenta. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me derrumbo? Entonces estaré ahí para ayudarte a levantarte, dijo, besándome la frente. Pero no te vas a derrumbar. No la mujer que yo conozco. 2 semanas después, estábamos en el avión rumbo a Monterrey. Durante todo el vuelo, sentí un nudo en el pecho que no podía controlar. La ciudad que una vez fue mi prisión ahora parecía un campo de batalla al que regresaba como una guerrera diferente. El hotel donde nos quedamos era nuevo, lejos de los lugares que me traían recuerdos. Tomás había cuidado cada detalle para que yo me sintiera segura, protegida. La noche del evento, pasé horas arreglándome. Elegí un vestido que Tomás me había regalado de cumpleaños, rojo como brasas, que parecía hecho de fuego y determinación. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que no reconocía, fuerte, elegante, indomable. Estás radiante, dijo Tomás, apareciendo detrás de mí en el reflejo. Estoy nerviosa. Es normal. Pero recuerda, ya no eres la misma persona que se fue de aquí. Has crecido, evolucionado, construido algo nuevo. Nada ni nadie puede quitarte eso. Llegamos al evento a las 8 en punto. El salón era exactamente como lo recordaba, opulento, imponente, lleno de personas importantes fingiendo ser aún más importantes. Pero esta vez, yo no era la acompañante ansiosa intentando impresionar. Yo era Lucía Aguilar, empresaria exitosa, socia de una de las principales cadenas hoteleras del país. Olvidé mi bolso en el coche, le dije a Tomás al llegar a la entrada. Voy por él, respondió de inmediato. No hace falta, yo. Relájate, sonrió. 2 minutos y vuelvo. Él se alejó, y yo me quedé sola frente a las puertas del salón. Por un momento, dudé. Podía esperar a que Tomás regresara, entrar con él, usar su presencia como escudo. Pero algo dentro de mí, quizás orgullo, quizás la necesidad de demostrarme algo a mí misma, me hizo dar el primer paso. Entré sola. El salón estaba lleno, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de una orquesta de cámara.
Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y comencé a circular, saludando a conocidos de antes que me miraban con una sorpresa mal disimulada. Fue entonces cuando los vi. Mauricio estaba en el centro de un grupo de empresarios, gesticulando con esa confianza arrogante que conocía tan bien. A su lado, una mujer rubia de unos 25 años, hermosa, con ese tipo de belleza que proviene de salones caros y cirujanos plásticos. Rebeca. Por un momento, mi mundo se detuvo. Todos los recuerdos regresaron como una avalancha, las humillaciones, las lágrimas, la sensación de no valer nada. Mi mano tembló, casi derramando la copa. Pero entonces Mauricio me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Él dejó de hablar a mitad de una frase, su expresión cambió de sorpresa a algo que parecía diversión cruel. Le dijo algo a Rebeca, quien miró en mi dirección y soltó una carcajada. Se acercaron. Vaya, vaya, dijo Mauricio, con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Mira quién decidió aparecer. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la postura erguida. Mauricio, saludé, con la voz sorprendentemente firme. ¿Estás diferente?, dijo, analizándome de arriba abajo. Más arreglada. ¿Viniste a buscar otro marido rico, Lucía? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. A su lado, Rebeca rió fuerte, cubriéndose la boca como una adolescente maliciosa. Qué pena, dijo ella, con una voz aguda e irritante. Parece que viniste sola. El salón a nuestro alrededor se había vuelto más silencioso. La gente comenzó a mirar, a susurrar. Sentía el peso de docenas de miradas curiosas, esperando ver si me derrumbaría otra vez. Por un instante, sentí la garganta cerrarse. Las palabras de humillación de Mauricio resonaban en mi mente como fantasmas del pasado. Estaba sola, vulnerable, exactamente como él siempre había querido verme. Pero entonces, a través de la multitud, vi a Tomás regresar. Caminó hacia mí con pasos firmes y seguros, tomó mi mano y la besó suavemente. Perdón por la demora, mi amor, dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio dejó de sonreír. Rebeca bajó la mano de su boca, su expresión pasó de la burla a la confusión. Tomás Aguilar, dijo mi esposo, extendiendo la mano hacia Mauricio con la cortesía fría de quien tiene suficiente clase como para ser educado incluso con los enemigos. Mauricio le estrechó la mano automáticamente, aún procesando lo que estaba ocurriendo. Mauricio Elizalde, respondió, su voz perdiendo parte de la arrogancia anterior. Ah, sí, dijo Tomás, como si acabara de recordarlo. Eres ese empresario que, ¿cómo me dijo Lucía? Ah, sí. Aquel que no supo reconocer el tesoro que tenía. La frase fue dicha con una sonrisa educada, pero cargada de un veneno elegante. Mauricio palideció. Bueno, continuó Tomás, rodeando mi cintura con su brazo, tenemos algunas personas importantes que saludar. Con permiso. Y me condujo lejos de ellos, dejando a Mauricio y Rebeca plantados en medio del salón, con decenas de miradas curiosas fijas en ellos. ¿Cómo estás?, susurró Tomás en mi oído. Mejor ahora, respondí, y era verdad. Porque en ese momento, por primera vez desde que había salido del palacio de Mauricio, no me sentía como una víctima. Me sentía como una sobreviviente. Y había una diferencia enorme entre ambas cosas. El maestro de ceremonias subió al escenario y pidió silencio. El evento estaba a punto de entrar en su fase oficial, con la presentación de los nuevos proyectos empresariales que se lanzarían en la región. Damas y caballeros, su voz resonó por el salón, tenemos el placer de presentar una de las expansiones hoteleras más prometedoras del país. Tomás Aguilar, de la cadena Aguilar Hotels, y su socia, Lucía Aguilar. Socia. La palabra resonó en el salón como un trueno silencioso. Yo no era solo la esposa de Tomás. Era su socia. Tomás me miró, sus ojos brillando de orgullo. ¿Lista?, susurró. Ahora sí, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Subimos al escenario tomados de la mano. El salón estaba lleno, cientos de miradas dirigidas hacia nosotros. Pero esta vez, no sentía miedo. Sentía poder. Tomás comenzó la presentación, hablando sobre la expansión de la cadena hotelera, las inversiones, las proyecciones de crecimiento.
Su voz era segura, profesional, cautivadora. Pero cuando llegó mi turno de hablar, el silencio en el salón cambió de calidad. Tomé el micrófono. Por un segundo, miré al público y encontré el rostro de Mauricio. Me observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio, como si esperara que hiciera el ridículo. A su lado, Rebeca susurraba algo al oído de una amiga, claramente haciendo comentarios malintencionados sobre mi presencia allí. Respiré hondo y comencé. Buenas noches. Mi nombre es Lucía Aguilar, y esta no es solo una presentación empresarial. Es un testimonio. El murmullo en el salón disminuyó. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Hace 3 años, yo trabajaba aquí en Monterrey. Era una empleada dedicada, competente, que daba todo de sí por una empresa. Creía que mi valor estaba directamente ligado al reconocimiento que recibía de los demás. Mi voz estaba firme, pero sentía mi corazón acelerarse. Por el rabillo del ojo, vi a Mauricio tensarse en la silla. Fui promovida, exaltada, puesta en un pedestal. Pensé que lo había conseguido todo. Pero descubrí, de la peor manera, que cuando construyes tu identidad sobre la aprobación de alguien, te conviertes en rehén de esa persona. El silencio ahora era absoluto. Ni siquiera se oía el ruido de los camareros circulando. Durante años, fui tratada como un objeto. Fui usada, descartada, humillada. Vi a Rebeca dejar de susurrar. Mauricio estaba pálido, con los ojos fijos en mí, con una expresión de incredulidad creciente. Pero hoy lo entiendo, lo que define a una mujer no es el hombre a su lado. Es el coraje que tiene para levantarse cuando todos creen que ha caído para siempre. Mi voz comenzó a temblar, pero no de miedo. Era pura emoción, una sensación de liberación. Me expulsaron de esta ciudad como si fuera basura. Me dijeron que no valía nada, que nunca sería nada sin la protección de quien me humillaba. Y durante un tiempo, lo creí. Una señora en la primera fila limpió discretamente una lágrima. Varias mujeres en la audiencia me miraban con expresiones de reconocimiento, como si mi historia resonara con sus propias vivencias. Trabajé en una cafetería. Serví mesas. Lavé platos. ¿Y saben qué descubrí? Que había más dignidad en ese trabajo honesto que en todos los años que pasé fingiendo ser alguien que no era para agradar a un hombre que nunca me mereció. Mauricio se levantó bruscamente de la mesa, como si fuera a irse. Pero algo, tal vez una curiosidad mórbida, tal vez el impacto, lo hizo sentarse de nuevo. La humillación fue mi maestra. La soledad, mi consejera. Y cuando finalmente reencontré mi fuerza, estaba multiplicada. El salón estaba hipnotizado. Personas que habían dejado de comer, de beber, de respirar. No estoy aquí para vengarme de quien me hizo daño. Estoy aquí para mostrar que algunas caídas son, en realidad, vuelos disfrazados. Miré directamente a Mauricio. Para mostrar que, cuando intentas romper a una mujer de verdad, a veces lo único que logras es liberarla de las cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. El silencio estalló. El primer aplauso vino de una mujer al fondo del salón. Luego otro. Y otro. En segundos, todo el lugar estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía vibrar el suelo. Gritos de bravo se escuchaban desde distintos puntos. Mujeres lloraban abiertamente. Hombres aplaudían con un respeto genuino. Miré a Mauricio. Seguía sentado, con los ojos nublados por una rabia que no podía expresar. Rebeca, a su lado, parecía más pequeña, disminuida, como si mi historia hubiera revelado algo sobre su propio futuro que prefería no ver. Tomás subió al escenario y me abrazó, susurrándome al oído. Ahora ellos saben quién eres de verdad. Los aplausos continuaron durante casi 5 minutos. Cuando por fin cesaron, el maestro de ceremonias regresó al micrófono, visiblemente emocionado. Señoras y señores, creo que acabamos de presenciar algo muy especial. Algo que va más allá de los negocios. Bajamos del escenario rodeados de felicitaciones y apretones de manos. Decenas de personas se acercaron para felicitarme, para compartir sus propias historias, para agradecerme por haber tenido el valor de hablar. Una empresaria de unos 50 años me detuvo cerca del bar. Gracias, dijo, con los ojos brillando. Gracias por decir lo que muchas de nosotras necesitábamos oír.
Durante toda la noche, estuvimos rodeados por personas interesadas en asociaciones, inversiones, colaboraciones. Mi discurso había transformado una simple presentación empresarial en algo mucho mayor. Mauricio y Rebeca se marcharon temprano del evento. No se despidieron de nadie, simplemente desaparecieron por la puerta trasera como fugitivos de sus propias conciencias. Cuando por fin volvimos al hotel, ya era de madrugada. Tomás me miró con una expresión de admiración que me hizo sonrojar. ¿Sabes lo que hiciste esta noche?, me preguntó. Dije la verdad. Te liberaste, corrigió él. Y liberaste a muchas otras personas contigo. Él tenía razón. En ese escenario, no solo había contado mi historia. Me había transformado de víctima en sobreviviente, de sobreviviente en ejemplo. Y por primera vez desde que había salido del palacio de Mauricio, sentí que estaba completamente libre. Han pasado 2 años desde aquella noche en el escenario de Monterrey. La red Aguilar Hotels se había expandido a 15 ciudades. Ya no era solo socia, era vicepresidenta ejecutiva, responsable de toda la estrategia de crecimiento de la empresa. Con Tomás, no solo construí un imperio empresarial, sino también un matrimonio basado en el respeto mutuo y la verdadera colaboración. Él nunca intentó apagar mi brillo para hacer brillar el suyo. Durante esos 2 años, ocasionalmente recibía noticias de Mauricio a través del círculo empresarial. La corporación Elizalde seguía próspera, él seguía apareciendo en eventos sociales, siempre acompañado de Rebeca. En las fotos que veía en revistas de sociedad, parecían la pareja perfecta. Ella, siempre impecable y sonriente. Él, encantador y dominante como siempre. Pero el tiempo no perdona los ciclos repetidos. El patrón había comenzado otra vez. Mauricio, antes encantador con Rebeca, mostró su verdadero rostro. El mismo veneno que envenenó mi vida ahora se esparcía en la suya. Vinieron los insultos, los gritos, las puertas que se cerraban de golpe. La humillación pública que yo conocía tan bien. Hasta que, una madrugada silenciosa, Rebeca huyó. Maleta en mano. Lágrimas en los ojos. Sin despedidas. 3 semanas después, estaba en Monterrey por negocios cuando decidí visitar el rincón de Claudia. La cafetería seguía exactamente igual. Claudia me vio entrar y gritó mi nombre. Me abrazó como si fuera su propia hija. Y entonces la vi. Rebeca estaba detrás del mostrador, lavando platos. Su cabello rubio estaba recogido en una simple coleta. Usaba el mismo uniforme que yo había usado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dejó de lavar los platos. Caminé hasta el mostrador. «Hola, Rebeca». Lucía, murmuró, bajando la mirada. «Yo, no sabía que tú. También trabajé aquí. En la misma posición en la que estás ahora». Ella me miró, sorprendida. «Lo siento por lo que pasó», dijo. «¿Lo sientes?», preguntó ella, incrédula. «Después de todo lo que yo. Después de todo lo que hiciste estando bajo su influencia. Sé cómo es». Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Fui horrible contigo aquella noche». «Lo fuiste. Pero entiendo por qué. Él te hizo sentir que eras mejor que yo, que habías conseguido algo que yo no. Así es como él opera». Rebeca se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cómo lograste salir de eso?». «Un día a la vez. Y descubriendo quién eres realmente cuando dejas de tratar de agradar a los demás». Salí de la cafetería ese día con una sensación de cierre. No era satisfacción por la caída de Rebeca. Era algo más profundo, la comprensión de que había roto un ciclo. Mauricio no había cambiado. Rebeca había descubierto, de la misma forma dolorosa que yo, que los príncipes encantados a veces son solo sapos bien disfrazados. Ahora ella estaba exactamente donde yo estuve, sin nada, sin nadie, reconstruyendo su vida desde cero. El karma existe. ¿Qué parte les tocó más? ¿Quieren más historias así? Suscríbanse al canal. Lucía, en cambio, seguía adelante. Firme. Reconstruida. No era solo la esposa de Tomás, era su compañera, empresaria, un símbolo. No porque otro hombre me rescató, sino porque me negué a ser una mujer rota para siempre. Ayer, Tomás y yo firmamos el contrato para abrir nuestra 20ª unidad hotelera.
Al salir de la reunión, él me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? El hecho de que lograste transformar tu herida más grande en tu mayor fortaleza. Él tenía razón. La mujer que había sido humillada y descartada se convirtió en la mujer cuya presencia hace que salas enteras se detengan para escuchar. Hoy, donde paso, las miradas se vuelven. Donde sonrío, el mundo se inclina. Porque Lucía ya no es la mujer que entró sola al salón, es la mujer cuya presencia hizo que todo se detuviera. La mujer cuya mano, alzándose, lo cambió todo. Mauricio no logró romperme. De hecho, al intentar destruirme, me liberó. Me obligó a descubrir que era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Y esa, quizás, sea la mejor venganza de todas, haber demostrado que algunas de nosotras somos simplemente indestructibles.